alfarero, el herrero, el escultor. Las manos moldean, giran, calman, desplazan, dan vida, tallan, mezclan, encajan, ablandan, forjan. Tu salud a mano, con el osteópata y fisioterapeuta Javier Navarro. Bienvenidos a un nuevo programa de Tu Salud a Mano. Lo más importante, siempre podemos tener, pues bueno, se puede tener dinero, se puede tener trabajo, pero siempre se ha dicho que la salud es lo más importante que tenemos. Y qué mejor, pues para cuidar de nuestra salud, que ir a profesionales, como en esta ocasión nos acompaña una vez más Javier Navarro. En la clínica Javier Navarro, en Jaén, en la calle Principado de Asturias, 9 y 11. Don Javier, muy buenas y bienvenido un día más. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas, me alegro de estar aquí. Decía que la salud es el mayor tesoro que tenemos y hay que cuidarla siempre. Sí, la verdad es que sí, porque si no tenemos salud, todo lo demás importa poco, ¿no? Y realmente muchas veces la posponemos a otras muchas cosas, no le damos la importancia que tiene el encontrarnos bien, el tener vitalidad, el tener energía, el sentirnos lo más próximo posible a no tener dolor, ¿vale? Ese estado ideal de vida se puede alcanzar, se puede llegar a alcanzar con un buen tratamiento, sobre todo con un diagnóstico y enfocarlo bien para poder mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Javier, hoy vamos a tratar un tema interesante y además muy curioso, luego lo vamos a ver en la explicación que nos va a ir dando Javier, porque ¿quién en su vida no ha tenido una fractura? Es muy común, es muy normal que se tenga una fractura, vamos al médico, nos tratan, nos ponen escayolas y demás, pero esas fracturas también pueden traer sus complicaciones, que son aquellas fracturas mal curadas o mal consolidadas. Efectivamente, Jaime. Hay ciertos tipos de fracturas en algunos huesos concretos, sobre todo en los huesos de los miembros inferiores, como del tobillo, el astrágalo y el calcáneo, que son huesos principales del tobillo, o incluso en nuestras rodillas también, que no tienen ese proceso natural, convencional, que con una escayola de 3 semanas, 3, 4 semanas, 5 a lo sumo, suele cerrar. ¿Y por qué no lo tiene? Porque son huesos, se llaman fracturas trabeculares, las que se forman, porque son dentro, es como cuando se casca un huevo, ¿no? Ese cascarón que se ve lleno de rajitas no es una fractura limpia como puede ser en un hueso largo. En los huesos pequeños, duros, de carga, ese cierre de fractura no suele tener un proceso tan normal, ¿no? De que simplemente con reposo se recupere. Y hay ciertas patologías que eso pues no lo favorece, ¿vale? Hay ciertas patologías que tienen algunos de nuestros pacientes, como la osteogénesis, que la osteogénesis imparcial es una enfermedad o una patología que realmente hace que sus huesos no cierren bien, ¿vale? Tengan esa dificultad. En los calcáneos, que son los huesos del talón, en el astrágalo, que es el hueso del juego del tobillo, todo eso son fracturas bastante difíciles, dificultosas, que hacen que nuestros pacientes tarden mucho más, sobre todo si son pues, deportistas, ¿no? En pacientes que son deportistas no puedes tenerlos parados mucho tiempo porque su carrera profesional es el deporte. Entonces, si los tienes parados durante 4 semanas con escayola, pierden tono muscular. Entonces, al perder tono muscular, luego para poder recuperar su funcionalidad en el deporte, realmente hace que tengan una evolución mucho más lenta. Entonces, todo lo que sea darle velocidad en la recuperación, encima una confianza y una garantía de que eso se va a quedar bien, que va a formar un callo óseo espectacular y que vamos a tener una recuperación buena, pues es un adelanto enorme y nosotros pues estamos muy satisfechos de poder hacer este tipo de tratamientos que ahora podemos explicar. Javier, por un proceso natural, ¿de cuánto tiempo estamos hablando de recuperación de una fractura? Lo normal es entre 3 y 5 semanas. Eso es lo normal, que se suele poner una inmovilización. Algunas veces el traumatólogo opta por hacer una inmovilización con una férula, que es media escayola. Es típica, por ejemplo, en los brazos, en los niños, se le suele poner media escayola, que por abajo la cubre y por encima hay una venda. También lo pueden hacer en el miembro inferior, pero es menos frecuente. Lo más frecuente es que el tratamiento convencional traumatológico por excelencia sea la escayola completa, en la cual, por medios fisiológicos de nuestro cuerpo, por nuestras celulitas, que se llaman osteoblastos, son las que generan hueso, pues esas celulitas van creando un callo, y por un proceso de entre 3 y 6 semanas, 3, 5, 3, 6 semanas, suele ser la evolución normal.
¿vale? Casi siempre los traumatólogos están a dejar un poquito más de la cuenta, ¿vale? Optan a dejar un poquito más de la cuenta, se curan en salud, pero también, claro, eso ahora podemos ver que tiene sus consecuencias, porque el exceso de inmovilización, sobre todo en pacientes que llegan con el tobillo muy hinchado, y le hace la radiografía y se ve, tiene usted una fractura del peroné, ¿no? De la parte externa de nuestro tobillo, se ve en la radiografía. Le ponen la escayola y como es reciente, el tobillo todavía no se ha hinchado del todo. Entonces pasan las primeras 24 o 48 horas y el paciente nota mucha presión dentro de la escayola. Es muy frecuente que note esa presión importante. Suelen volver a acudir a urgencias. Le cortan un poquito la escayola y ahí se queda, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues se produce un momento de estancamiento de esa sangre, de esa inflamación, de esa linfa, de todo el proceso natural, articular e inflamatorio que se produce en nuestro cuerpo cuando tenemos un traumatismo. Entonces, cuando eso se ve comprimido durante las primeras 24 o 48 horas, se puede producir un síndrome, el síndrome de Sudeck. Es temible. El síndrome de Sudeck es muy frecuente, es más frecuente de lo que creemos. ¿Qué es? El síndrome de Sudeck es un síndrome en el cual la piel se pone completamente estirada, brillante, cianótica, azulada, y duele rozar, duele nada más rozar, Sale mucha vellosidad en la zona, en cuestión de 2-3 días, y duele mucho. Cuando se le quita esa escayola, se le forma ese síndrome, el síndrome de Sudeck, y realmente pues, requiere también un tratamiento ya después de la escayola, una rehabilitación más dificultosa, nos ralentiza bastante, pero con los medios técnicos que tenemos hoy por hoy, como la cámara hiperbárica, pues el láser, la VacuSport, todo eso hace que acelere mucho el proceso de cicatrización y en el caso del Sudeck, pues también el proceso de recuperación. Javier, en el caso de que por ese proceso natural Sí. no sea suficiente tiempo para que la fractura se pueda consolidar bien, la regeneración ósea no sea completa y demás, ¿qué hacemos? Realmente cuando se ha pasado ese proceso, se ha visto, porque todo esto se lleva casi siempre por un proceso médico de urgencia y de luego del médico de atención primaria, es el que lleva normalmente el 90% de estos casos, ¿sabes? Hay muchos otros pacientes que son los que vienen a nuestra clínica que a la misma vez le vamos haciendo un seguimiento fisioterapéutico y podemos ofrecerle otra serie de posibilidades porque nosotros podemos tratar con escayola, ¿vale? No tengo que quitarle la escayola, no tenemos que quitarle la inmovilización para poder hacer ya un tratamiento, que es una grandísima ventaja, que hace unos años no teníamos esa posibilidad. Si me vienen con una fractura, digo, hasta que no se te quite la escayola porque se haya pasado ya el proceso de cicatrización, no te puedo tratar. Ahora ya podemos tratar a la misma vez, porque con la cámara hiperbárica, aunque tenga la escayola puesta, no hay ningún problema en tratarlo ya. Con la VacuSport, el aparato de vacío intermitente que tenemos también en la clínica de fisioterapia, ese sistema hace ya que se oxigene, ya tenga una escayola o tenga el pantalón o tenga lo que tenga, no pasa nada. La zona trabajamos de dentro hacia afuera, ¿vale? Entonces, como me preguntan, si ya ha pasado ese proceso de 3-4 semanas, le quitan la escayola, hombre, lo normal, Jaime, es que si le quitan la escayola es porque está consolidada, ¿vale? Pero si le quitan la escayola con ciertas dudas, tienen dolor, duele mucho al pisar o cuando hay el brazo al moverlo, un dolor excesivo, ¿vale? Porque es normal que después de una inmovilización cueste trabajo, ¿vale? Pero si es un dolor excesivo, tenemos que tratarlo porque puede haber rigideces articulares, atrofia muscular, que eso seguro que hay, ¿vale? La atrofia muscular es sin duda la reina después de una escayola, porque se quedan los músculos chupaditos, se quedan sin tono muscular, entonces todo eso hace que tengamos que hacer una rehabilitación muy temprana. Y evidentemente, si encima hay una patología como la que he comentado, un Sudeck o una osteogénesis imperfecta, que son la que no cierra bien el hueso, pues tenemos que tratarlo antes de quitar la escayola. Mucho antes de quitar la escayola, porque un paciente, como traigo aquí un caso que tiene una osteogénesis, puede tener 15 y 16 fracturas en la misma zona o más durante toda su vida, porque es que no cierra bien, se forma como un callo blando, que hace que ese hueso tenga como un punto débil, ¿vale? Porque los osteoblastos, las células que he comentado, pues no funcionan bien, no tiene ese mecanismo de defensa, Es como cuando decimos tener las defensas bajas, ¿no? Y siempre coge resfriado, siempre tiene esa predisposición. Pues en una osteogénesis los osteoblastos están, entre comillas, como las defensas bajas, ¿no? No trabajan bien.
Y con esa cantidad de fracturas, esas 15, 16, 17 fracturas en el mismo sitio, localizado siempre igual, ¿es posible recuperarse? Sí, es posible recuperarse. Hay que estudiar, como siempre, cada caso, cada persona es un mundo y cada caso también, y es quizá muy aventurado decir sí, seguro, pero realmente por nuestra experiencia, por la experiencia de nuestra médico hiperbarista y por los sistemas que tenemos, pues probablemente se pueda decir que sí, ¿sabes? Porque realmente al meterle oxígeno puro 100% medicinal a alta presión, en el cuerpo no hace falta ni siquiera que sus glóbulos rojos lo trasladen al hueso, porque directamente a través de una ley, la ley de Henry, hace que cuanto más comprima un gas, más se licúa, entonces llega a todas las partes de nuestro cuerpo. ¿Y dónde hay más demanda? Donde hay una fractura. Ahí están con la manita levantada todas las células diciendo, dame a mí, ¿sabes? Y ahí es donde llega todo el oxígeno. Entonces se produce eso, una generación en este caso de huesos bastante rápida. Siempre antes tiene que verlo nuestra médico, la doctora Eva Sanz, que es una médico especialista en medicina hiperbárica, hace la valoración, nos dice qué presión de trabajo tenemos que usar con la cámara y cuántas sesiones necesita el paciente. El caso este de una osteogénesis imperfecta, pues bueno, es un caso reciente que tengo y pues me gustaría mostrarlo para que se vea con pruebas, con una ecografía en HD que se ve perfectamente toda la línea del hueso, pues se ve. Si me permiten lo puedo explicar. Mira, esto es la tibia, ¿vale? Es la parte de arriba, la cresta tibial, es en esta zona de aquí. Aquí estaría la rótula, en esta zona que no la he sacado porque su fractura la tenemos aquí, ¿vale? Se ve perfectamente. Yo le he hecho un Doppler es para saber si hay sangre en la zona. Entonces este cuadradito amarillo con estos puntos de color significa que hay vasos sanguíneos. Aquí ya se había dado 4 o 5 sesiones, ¿vale? Entonces esto es la fractura, se ve perfectamente cómo la línea cortical de la corteza va por aquí, de repente hay una raja en la tibia y tiene esa fractura, este señor. Bueno, pues después de 10 sesiones, exactamente, porque esto es el 19 de octubre y esto es el 3 de noviembre, súper reciente. ¿Qué ha pasado? La línea de fractura sigue aquí, se ve dónde estaba y aquí se forma un callo. Se ve clarísimamente cómo la tibia, que es la misma imagen, la tibia tiene esa zona de callo. Estamos hablando del 19 de octubre y este es el 3 de noviembre, que han pasado muy pocos días. Entonces esa evolución tan rápida pues ha hecho que el paciente se le quite la escayola en su momento determinado, no más tiempo, que la atrofia no sea tan grande y que esté andando sin muletas. Entonces el que esté andando ya sin muletas hace que ese periodo de carga, que es necesaria para la fractura sobre todo de miembro inferior, se adelante. Porque cuanto más se atrase un periodo de carga, de impacto, de presión, más tardan también esas células en generar hueso. Cámara hiperbárica, junto con tratamiento de láser y de Vacuespor, hace todo esto. Nosotros, en este caso concreto, que era un caso espectacular, porque es con una osteogénesis imperfecta, solamente ha sido con cámara hiperbárica. Solamente, no le hemos hecho otra cosa, solamente lo hemos tratado con cámara. La cámara hiperbárica ha sido la que hemos conseguido cerrar. Ha sido un caso muy espectacular, que en poco tiempo, con una osteogénesis imperfecta, ya hemos podido cerrarlo, pero evidentemente cuando no hay ese tipo de enfermedades, la evolución también es muy rápida, ¿vale? Y es muy frecuente también, Jaime, que cuando nos damos un golpe y se nos fractura un hueso, al tiempo nos quitan la escayola y dicen, es que no se recupera usted bien porque tiene un edema óseo. Los edemas óseos, si nos están escuchando por algún espectador y les suena un poco, un edema es una inflamación óseo en el hueso. Entonces, dicen, ¿en el hueso se puede acumular líquido? Pues sí, no son muy frecuentes, pero cuando ha habido un golpe directo, un traumatismo, un golpe en un accidente de coche, una caída al suelo, una señora mayor que se pega un golpe contra una acera, que pasa que frecuentemente, que pobrecitas se caen y vienen con una fractura en la cadera, y al tiempo le sale un edema óseo, ¿vale? Entonces esa acumulación de líquido en el interior del hueso hace que sea mucho más lento también la recuperación, ¿vale? Y hasta hace poco, incluso todavía se sigue diciendo que los edemas óseos pues no tienen solución, o son muy lentos, o te tienes que aguantar, poco más o menos que eso, ¿verdad? Pero sí que tienen. Tenemos una serie de sistemas que pueden hacer, aparte de, por supuesto, la cámara hiperbárica, que es, por así decirlo, como el tratamiento rey para este tipo de patologías, y los que mejor resultados nos están dando, también la magnetoterapia,
el láser, que hace un efecto de vascularización muy rápido. Todo eso ayuda mucho a nuestros pacientes para que se recuperen antes. ¿Vale? Javier, es importante, lo hemos visto por ejemplo en este caso con una complicación de una osteogénesis, pero también es importante, antes lo comentaba por encima, sobre todo para profesionales del deporte en esta ocasión. Un profesional del deporte tiene que recuperarse rápidamente para poder volver a recuperar su actividad normal. ¿El tratamiento con la cámara realmente es efectivo en ese sentido? ¿Se puede acelerar esa regeneración ósea y esa recuperación del deportista? Sí, sin duda, Jaime, porque además la cámara no entiende de si tiene que ir a un hueso o tiene que ir a su capacidad pulmonar y cardíaca, o tiene que ir al cerebro, o tiene que ir a un músculo. Evidentemente, como he explicado antes, irá a donde más se demanda. ¿De acuerdo? Y según también nos diga el médico, ahí irá la presión de trabajo en cámara, tantos bares de presión, son los que hacen que llegue más profundo o no. Pero si metemos a un profesional del deporte que lleva un tiempo parado porque ha tenido una lesión ósea, una fractura o ha tenido una lesión ligamentosa y lo metemos en cámara, ¿vale? No solamente mejorará esa lesión, sino que también su capacidad cardiopulmonar no se verá mermada o se verá mermada muy levemente. Su capacidad muscular de respuesta tampoco se verá mermada porque estamos trabajándolo con un aporte extra de oxígeno puro medicinal a alta presión, y luego encima también se va a sentir más vital. En patologías de este tipo, en pacientes que son deportistas y los paras, pues realmente hay una crisis emocional detrás. No somos carne con hueso, tenemos las emociones, y nuestras emociones hay que saber tratarlas también. Aparte de todo el tratamiento que tenemos de tecnología, por así decirlo, nuestro equipo humano que trabaja con nosotros en la clínica, también tenemos una psicóloga, y esa psicóloga hace un refuerzo muy grande a ese tipo de pacientes, porque tenemos que tener, por lo que sea, o encamados, o en silla, o sin poder moverse durante un tiempo por una lesión de este tipo. Entonces, el trabajo psicológico de nuestra compañera Juana María Robles, que es nuestra psicóloga que tenemos en el centro, realmente es súper importante que podamos compaginarlo. Por eso es lo de interdisciplinar, poder trabajar todos los profesionales remando para el mismo lado. Javier, se me ocurre, así de pronto, porque además es una enfermedad de la que siempre estamos oyendo hablar, conocemos la gravedad que tiene, que es el tema de los huesos de cristal, lo que conocemos vulgarmente como los huesos de cristal. En una persona que padezca esta enfermedad, las fracturas son muy corrientes, son muy normales y muy repetitivas. ¿En qué grado le podría ayudar el tratamiento con la cámara? Pues en todos los grados, porque es que ante ese tipo de casos que a mí personalmente me duele mucho cuando veo, porque son niños, sobre todo porque se nace con ellos. Entonces, cuando me vienen esos padres desesperados con los niños que prácticamente no se les puede tocar porque si le abrazan una costillita puede saltar, pues hay muchos grados luego dentro de esa enfermedad, pero realmente en los casos más graves es muy duro ver eso. Y si alguna persona nos está escuchando, que tenga algún familiar, que tenga algún amigo que conozca, que tenga ese tipo de patología, de los llamados huesos de cristal, se puede tratar con cámara hiperbárica, porque la cámara hiperbárica hace una oxigenación de esa zona. No cura, ¿vale? Vamos a ser claros, en ese tipo de casos no lo cura, pero sí mejora su calidad de vida, porque hace que tenga lo primero más energía, más fuerza, que oxigenemos esos tejidos y que se cierren esas fracturas mucho antes. Y por qué no, también darle más fuerza a ese niño o a ese adulto, ya que nos vienen también, para este tipo de patología, darle más fuerza, más energía, que están siempre normalmente muy alicaídos. También tenemos el Asfixium, que es un sistema de vacío con ventosas que en otros programas hemos enseñado, y con eso, como trabaja con vacío, pues al no haber una presión, porque a ese tipo de personas, de niños sobre todo, no se le puede dar un masaje porque se le puede hacer fractura perfectamente. Entonces con la Asfixium sí podemos trabajar y le quitas contracturas, le quitas dolor, y trabajo con cámara a la misma vez que eso, el desarrollo motor de ese tipo de niños, de adultos también que tiene, pues mucho mejor, con más calidad de vida, por supuesto. Javier, como siempre ha sido un placer estar contigo. Muchas gracias. Aquí en Tu Salud a Mano. Sí me gustaría quedarme con un detalle importante que me lo comentabas antes de comenzar nuestro programa, y era precisamente del caso del que nos hablabas del chico,
Sí. que me decías, la última visita que he tenido de él ha sido para darme un abrazo Sí. y agradecerme la ayuda que le hemos prestado. Pues sí, me emocionó. La Eso verdad es que sí. es muy importante, ya no solo el tratamiento médico que se puede encontrar aquí en la Clínica de Fisioterapia de Javier Navarro, sino ese gran equipo humano que hay liderado por él y la cantidad de profesionales que se encuentran aquí, que sobre todo le van a dar ese cariño y ese acercamiento al paciente y quitar esas distancias que siempre a lo mejor nos podemos encontrar con otros profesionales. Javier, yo creo que en nombre de todos ellos, muchísimas gracias por ese trato. Pues Y nada, como te la decía, verdad es un que- placer siempre poder estar contigo y que nos aclares y nos enseñes todo lo bueno de la medicina. En este caso, bueno, estábamos hablando de la cámara. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti, Jaime. Un placer. Amigos, pues nos vemos en un próximo programa aquí de Tu Salud a Mano. Ya saben, la Clínica de Fisioterapia de Javier Navarro. ¿Dónde? En Jaén, en la calle Principado de Asturias. Hasta la próxima.